Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo 21. Como siempre, nos sentimos contentos, agradecidos con Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y ser parte de la programación complemento que desde muy tempranas horas de la mañana, Luisa Mayoa y todo el equipo de Telenoticias Megavisión les llevan a ustedes. Vamos en esta hora y media, desde luego, a hacer los análisis pertinentes de temas de país. Para ello, pues quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Ruth Eleonora López, experta en temas electorales. Gracias, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días, Ernesto. Es un placer estar contigo, con Malcolm y con la audiencia. Así es, en efecto, también Malcolm Cartagena, gracias por acompañarnos, experto en temas electorales. Gracias, Malcolm. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Saludos, Ruth. Como siempre, exhorto a todos nuestros televidentes que participen, ocupen nuestras plataformas digitales para que puedan de alguna u otra forma hacernos llegar sus preguntas, su planteamiento con relación a la temática que vamos a desarrollar con nuestros invitados en esta mañana de día miércoles. A ver, el tema de las elecciones del 2024 está a las puertas y sin duda alguna los partidos políticos vienen poco a poco haciendo lo que pueden desde el punto de vista de los ajustes que el mismo calendario electoral, ¿verdad?, les viene exigiendo. ¿Cuál es la lectura que se hace en una primera instancia que tienen ustedes de este panorama para ir después a lo específico en algunos elementos que obviamente esta mañana vamos a tratar? Bienvenidos nuevamente. Bueno, buenos días de nuevo. Bueno, personalmente considero que a un poco menos de 7 meses de las elecciones hay pues una serie de elementos, sobre todo provenientes desde la Asamblea Legislativa, que pues han tocado puntos fundamentales de nuestros sistemas electorales, específicamente el de diputados y el de consejos municipales, que pues generan incertidumbre en los actores políticos, es decir, en los partidos y candidatos que van a participar en estas elecciones. ¿A qué me refiero? Pues lo que ya la población conoce, como es la reducción, tanto de la reducción y cambio de fórmula en el caso de la Asamblea Legislativa y la reducción de municipios, ¿verdad?, en el caso de consejos municipales. Entonces, estos dos elementos, además de haber quitado la prohibición de hacer reformas un año antes de las elecciones y que estas dos que acabo de mencionar son parte de ellas, más otras que andan en el ambiente que pueden darse, pues generan esa incertidumbre. No es que nunca ha habido incertidumbre en una elección, como no, ha habido sentencias de la sala a meses de una elección, como en 2014 para las elecciones de 2015 con el voto cruzado, pero pues no deja de ser, digamos, preocupante que estas ocurran precisamente cuando ya se había normado, que fue después de esa sentencia en 2015, que se había normado que no se hicieran este tipo de reformas un año antes de las elecciones. Entonces, sí, yo creo que hay incertidumbre en este tema. Bueno, esta es la parte quizás más importante y medular del calendario, ¿no? Esta modificación de municipios y todo este factor numérico de reducción de diputados. Sí, esto se denomina en términos técnicos un cambio en la fórmula electoral y en la magnitud de las circunscripciones, en el caso de la elección legislativa y en el caso de la elección municipal estamos hablando de una modificación en las circunscripciones del país. Porque además, por supuesto, cambia la composición de los consejos municipales. Hoy la composición de los consejos municipales no es la misma, aunque todavía permanecen los consejos municipales plurales, pero no la misma cantidad. Yo creo que hay otros elementos en cuanto a esto que hay que señalar, y es que el riesgo de hacer más modificaciones al proceso electoral, más modificaciones a los sistemas electorales, y que hemos venido advirtiendo hace rato. Es decir, este tema no nos agarra por sorpresa para nada, es un tema que se ha venido discutiendo desde antes. Lo que sí es evidente es la intencionalidad electoral de las modificaciones, es decir, hay una intención en adecuar las reglas para un jugador determinado. Y creo que en este caso la Asamblea Legislativa se ha lucido en cuanto a dar, por supuesto, han hecho ejercicio del poder, digamos, y han hecho abuso del poder por el cambio de reglas electorales en medio de un proceso. Y esto altera
no solo en, digamos, la calidad democrática del país. Estoy segura que esto es un tema que será señalado posteriormente, como bueno, fue señalado ayer también la falta de independencia de la Corte de Cuentas de la República por un informe del Departamento de Estado. Igual seguramente cuando se hagan las mediciones a nivel internacional, esta adecuación de reglas electorales, por supuesto, para favorecer a un contendiente, tendrá implicaciones también. Ok. En este tema, con la renuncia del alcalde de Mexicanos y luego que el Consejo le acepta la renuncia, ¿esta es solo una arista de las complejidades que pueden encontrarse en todo este, digamos, valladar de situaciones que se vino a dar con esta reforma? Porque ¿es el Consejo quien debe dar el permiso o es, en este caso, el Tribunal Supremo? Es bueno que aclaremos este punto. Bueno, qué bueno que se hace la pregunta. Ayer me la hacían. Y bueno, en primer lugar, un cargo de elección popular es irrenunciable. O sea, yo no puedo renunciar a él. Lo que puedo es buscar que se me exonere de ejercerlo. Y esa exoneración, de acuerdo al Código Municipal, en su artículo 28, solamente la puede dar el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, no es el Consejo Municipal el que le va a decir al alcalde, sí, mire, lo exoneramos, ya no se presente. No, eso pues es el Tribunal Supremo Electoral a quien le deben de, en este caso, el señor Saúl Meléndez, presentar los argumentos por los cuales ya no puede ejercer el cargo público, y el Tribunal Supremo Electoral deberá determinar si existe justa causa, dice la ley, para exonerarlo, ¿verdad? Mientras no presente eso acá, pues en mi opinión estaría, si simplemente abandona el cargo, estaría cayendo en algo que tiene que está prohibido por la Constitución en el ya no estábamos hablando, en los derechos políticos. Sabían que era una pregunta es una pregunta obligada por el contexto nacional. Yo creo que en este caso, mire, hay que señalar lo siguiente. Aquí, en el caso del señor Saúl, y como ha ocurrido antes, es decir, no es la primera persona que renuncia a un consejo municipal o que renuncia a un cargo, y en este caso, bueno, ya el Tribunal Supremo Electoral tiene jurisprudencia sobre, hay que justificarle adecuadamente cuáles son aquellas causas de la renuncia, y normalmente ha sido por ejemplo, alguna enfermedad. Se alega de que no puede asumir el cargo, incluso a veces lo hacen al inicio cuando están en la elección. Y en el caso de él muy particular, que entiendo fue por un accidente. Bueno, en ese caso lo que tendría que justificar es que está imposibilitado de continuar con sus funciones por sus capacidades, etcétera, y que necesita el tiempo necesario para la recuperación, pero tiene que argumentarlo y fundamentarlo. Ante el tribunal. Y además estamos hablando de una cuestión legal, ¿verdad? Entonces, por tanto, tiene que aportar las pruebas necesarias. No solo es el dicho de las personas que tienen ese interés. Yo quiero explicar algo. La Constitución establece que una persona puede ser suspendida, en este caso no es pérdida de derechos, es una suspensión de derechos políticos, en este caso de ciudadano, y esto implicaría de que esta persona no podría durante todo ese tiempo ejercer sus derechos políticos. Eso implica incluso el derecho a votar, por ejemplo. Y por supuesto, esto tiene implicaciones para futuros procesos electorales, porque podría haber una inhabilitación en ese caso por haber sido inhabilitado de sus derechos previamente. Ahora, es el 74. El 74. Pero además, el 74 establece bien clara esa parte. Sí, dice negarse a desempeñar sin justa causa un cargo de elección popular. En este caso, la suspensión durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el cargo rehusado. La suspensión, como dice Ruth, de los derechos del ciudadano. Y esto estamos hablando de que pues también tiene una implicación constitucional. Esto tendría que llevarse a la Sala de lo Constitucional. La misma Constitución así lo establece. Si él se negara, por ejemplo, a ejercer el cargo. Ahora, yo creo que es importante que también lo llevemos a otro ámbito, y es el posible incumplimiento de deberes que establece también el Código Penal. Es decir, lo que tiene que hacer una persona cuando resulta electa y que no va a asumir el cargo por la razón que sea, porque puede pasar, es justificarlo debidamente al Tribunal Supremo Electoral, que es la autoridad competente para exonerar. Y Malcolm decía algo importante: un funcionario de elección popular no puede renunciar. Eso está muy claro, establecido tanto para el presidente de la República, para el vicepresidente de la República, como también para los diputados y para los consejos municipales. Lo que las consecuencias, o sea, la vía de solución de cada uno son distintos. A ver,
Este, sin duda alguna, trajo consigo ya una decisión del Consejo. ¿El Consejo puede incurrir en fallas también o faltas? Lo que pasa ¿O es es el Consejo el que tiene que en su momento, digamos, actuar por obligación y no dejar... No tiene efecto, ¿verdad? O sea, no tiene efecto. No o sea, dejar, ¿cómo se le llama eso? La silla vacía, sí, ¿no? la Por decir. autoridad, eso es otra cosa. O sea, es decir, el Consejo tiene que seguir funcionando y tiene que tomar decisiones de quién lo va a suplir. Claro. Pero lo cierto es que es como si yo a usted le presentara, por ejemplo, una inscripción de candidatura. Usted me va a decir, mire, yo no soy la autoridad, yo no tengo ninguna competencia. Ok. Exactamente lo mismo es. Entonces, lo que tendría que hacer el señor Saúl es acercarse al Tribunal Supremo Electoral o enviarlo, si está imposibilitado de hacerlo, para que sea el tribunal el que resuelva. ¿Cómo resolverá el tribunal? Bueno, eso dependerá de todas las pruebas que le aporte el señor Saúl para su exoneración. Ok, voy a hacer una mezcolanza acá de preguntas. A ver, ¿confían ustedes en el Tribunal Supremo Electoral, especialmente cuando se trata de manejar aspectos de transparencia en la contratación de la empresa para contratar el voto en el exterior? Y hago esto porque la empresa, y sobre todo también en el tema de la auditoría, hubo por ahí la voz de un magistrado que en su momento dijo pues que no era ni responsabilidad del tribunal en todo caso tener ese tipo de actividad, de responsabilidad. ¿Comparten ustedes o cuál es la lectura que hacen alrededor de estos temas? Perdón que me venga de Guatemala, no hay problema. De regreso a El Salvador. Aquí me gustaría contestar por lo siguiente. Mire, en temas de contratación, el Tribunal Supremo Electoral, digamos, en términos ordinarios, siempre ha salido con sus contrataciones, siempre han habido elecciones, ¿verdad? Pero hoy hay una complejidad que yo creo que no es menor y que por lo tanto se ha llamado bastante la atención sobre el cumplimiento de los plazos y la transparencia de los procesos. Aquí la transparencia de los procesos no solo es aquí estamos reunidos, mírennos, ¿verdad? Sino que efectivamente no solo proveer la información, sino dar la información necesaria y oportuna. Por ejemplo, ahorita estamos ya terminando el mes de junio y a inicios se venció el plazo que había establecido la Asamblea Legislativa en el decreto del voto desde el exterior para tener listo el sistema. Este es un sistema que es muy novedoso. En el caso de otros países ha costado 15, 20 años su instalación, su instauración, etcétera, su perfeccionamiento. En el caso nuestro entramos como de sopapo, digamos, ¿verdad? Sí. Y esto tiene implicaciones, por supuesto, para la calidad del proceso electoral y especialmente para el ejercicio de los salvadoreños residentes en el exterior, con el que siempre nos hemos encontrado muy comprometidos a favorecer y al ejercicio, a garantizar el ejercicio del sufragio. Esta fecha ya pasó, el tribunal sigue sin resolver. No es una decisión menor, no es una decisión fácil, por supuesto. Estamos hablando de más de 50 millones de dólares los que se están jugando en esto. Es decir, hay más de 50 millones de razones realmente para que existan diferencias entre los magistrados. Sí. Y en ese caso lo que corresponde es, primero, que los magistrados acaben de resolver con la composición del tribunal que sea, es decir, ya sea con suplentes, etcétera, pero tienen que resolver. Eso en primer lugar para poder garantizar. Y en segundo, por supuesto, no solo el tema de la contratación del software para la votación y del sistema para la votación, sino también el tema de las auditorías. Y ahí es donde yo creo que habría que fijar también los ojos, y también creo que en un proceso paralelo es necesario que la sociedad civil se organice para instalar procesos de observación. Fíjese que yo acabo de llegar de Guatemala, llegué el día de ayer, de participar en la elección del 25, del domingo. Y se van a segunda vuelta, ¿verdad? Se van a segunda vuelta el 20 de agosto, y yo creo que uno de los elementos más importantes a observar de esa elección es cómo la sociedad civil se integró, las diferentes organizaciones de la sociedad civil con distintas capacidades, unas más jurídicas, otras sobre el monitoreo de la propaganda, por ejemplo. Fue muy activa. Muy activa, y sobre el monitoreo, por ejemplo, de la conflictividad social también. Creo que el haber instalado una misión de observación de largo plazo donde se le fue dando información a la ciudadanía como esa contraparte también necesaria del control ciudadano y al que estamos obligados todos por la misma Constitución de la República, creo que fue beneficioso para el proceso electoral. Y ahí están los resultados. Sí. ¿A quién les compete entonces el tema de la auditoría, no? Bueno, hay una auditoría técnica, que es la que corresponde que contrate el Tribunal Supremo Electoral, empresa, por supuesto. Pero una que empresa. no está.
pero que no están. Sí, exactamente. Sí, el sistema. O sea, son distintos sistemas y son distintas auditorías. Y está la auditoría o contraloría de la sociedad. Y está la Contraloría de la Sociedad, que hace una contraparte precisamente en todo este proceso, porque además es necesario que la ciudadanía tenga la información oportuna, sí, y especialmente si el Tribunal Supremo Electoral no la brinda. Ahora, sobre esa base, de nuevo, insisto, todo esto viene a complicar aún más el tema del voto en el exterior. Primero, porque no se tiene primero la contratación de la empresa, como usted mismo lo decía, Ruth. Se trata de 50 razones. Más de 50 millones de razones para poder hacer no tan rápido. Pero estamos corriendo en digamos, el tiempo corre. Así es. El calendario corre. Así es. Y el tribunal, bueno, tendrá que ponerse a tono con ese calendario, porque el calendario no va a volver atrás. Y el tiempo pasa, pero a ninguno perdona, dice. Así es, y el proceso electoral es un día, el proceso electoral es un día, y ese día tiene que estar todo listo. Entonces yo creo que ahí incluso es muy probable que existan algunas modificaciones. Yo me he puesto a pensar, no sé Malcolm qué opinión tiene sobre esta disposición que tiene la normativa que dispuso la Asamblea Legislativa sobre el mes que le dio a la gente para votar. Yo creo que al final siempre pensaron de que no iba a ser el mes, sino que iba a ser menos, porque no iba a estar listo el sistema. Me da que pensar, porque realmente técnicamente no hay una justificación para eso. Le voy a hacer, antes de que me respondas, Malcolm, le voy a hacer una pregunta un poco descabellada, ¿no? Porque alguien me la planteó recientemente en una reunión. ¿Será que a raíz de todos estos atrasos el tribunal se vería en la posibilidad de postergar las elecciones? ¿Se puede? Mire, las fechas de las elecciones están establecidas. Están establecidas. Esa es la fecha de la elección. ¿Cómo se modificó la esencia de la elección? No tuvieron la fecha de la elección. No, personalmente no lo creo. No creo. O sea, no lo creo. De hecho, en plena pandemia se organizó la elección. Sí. Lo dije que es una pregunta un poco descabellada, porque la recogí en varias locaciones urbanas. Puede ser que hay un terremoto un día antes. Claro. Y por supuesto, pero eso es una causa de fuerza mayor. Sí, fuerza mayor. Esa es fuerza mayor. Pero por estos atrasos. No, el tribunal tiene que hacerlo, si no sería lo más ineficiente del mundo, ¿verdad? Pero el tribunal tiene que organizar elecciones y ya lo ha hecho. Pero entonces ustedes confían, así como se les pregunté si confiaban entonces que se va a cumplir esto. Yo en el caso de las fechas de la transparencia no, de las fechas del tribunal sí. Aunque sean 50 millones de razones. Aunque sean 50 millones de razones. Sí. Sobre lo que decía Ruth, en el caso específico del mes, yo eso ya lo he dicho acá y lo repito, o sea, es bastante ilógico en esa ley. Una de las razones por las que supuestamente se escoge voto por internet es precisamente por la facilidad que hay. Entonces, no tiene sentido que, los que votan por internet se les dé 30 días para votar, cuando no tienen más que agarrar su celular, entrar al sistema y votar, y en cambio, los que les toca de manera presencial, que es precisamente el problema que había que resolver por las distancias que hay, sobre todo en Estados Unidos, vengan y a ellos se les dé un solo día, el día de la elección, para desplazarse a los consulados e ir a votar. Es totalmente ilógico y contrario al espíritu que supuestamente tiene esta ley, ¿verdad? Entonces, ya lo he dicho, es también peligroso en términos de que le doy un mes a cualquier pícaro o hacker que quiera atacar el sistema, probar si lo puede atacar durante 30 días, porque va a estar abierto 30 días el sistema, y no solamente un día, ¿verdad? El digital. Bien, no es congruente, digamos, esa ley. Eso pasa por no consultarle primero a la autoridad electoral y que es quien les podría decir estas cosas. Ahora, regresemos entonces al punto de partida, de donde estábamos examinando toda la complejidad que en su momento puedan generar estas nuevas modificaciones en términos numéricos de municipios por el tema de circunscripciones, así como también en el tema de las elecciones numéricas legislativas, ¿no? Sí. Que es una cosa que sin duda alguna también en su esencia tiene que ver mucho con la densidad poblacional, votación y todo esto, ¿no? En realidad, en el caso, por ejemplo, de diputados, se reduce el número de diputados, se cambia el tamaño de las circunscripciones, para hablar correctamente, como dice Ruth, se cambia, se pasa de 84 a 60, pero además
se trastoca, digamos, la fórmula. Esto obviamente... es la fórmula, no es... También las dos cosas. De los 5 componentes... Por eso yo planteaba eso, es decir, no es así nomás que... No es así nomás. Que tiene que ver esto solo porque, vaya, lo bajé y ya estuvo. No, yo... Tengo que tomar como punto de referencia y en este caso tenemos y agreguémosle al contexto, Neto. Esto ocurre a 7 meses de las elecciones. Exacto. Ocurre en el contexto de un proceso electoral que ya inició. Entonces viene y se cambian 2 elementos fundamentales del sistema electoral. ¿Cuáles son estos? La fórmula electoral y el tamaño de las circunscripciones. Para hablar en cristiano, el cálculo matemático para establecer cuántos diputados le corresponde a cada partido, que la gente lo conocía como cocientes y residuos, que es una fórmula Hare con restos mayores, y esa es la fórmula, y el otro es el tamaño o la magnitud de las circunscripciones o tamaño de las circunscripciones, que no es más que cuántos diputados se eligen en determinada circunscripción, en este caso en determinado departamento. Esos 2 elementos se tocan, ¿verdad? Y por ahí anda el rumor que todavía quieren tocar uno más, que es uno de los umbrales o el mínimo de votos a tener, pero ese, pues mejor ni lo mencionemos, no sea que les demos idea. Le complemento algo. Por favor. Bueno, y después lo explico. Los sistemas electorales tienen, y nosotros tenemos 4 sistemas electorales, un sistema por cada una de las elecciones, tienen 5 elementos esenciales, 5 componentes. Uno es la magnitud. El otro es que es la cantidad de personas que se eligen en cada circunscripción. No es lo mismo una elección presidencial donde se elige uno por toda la circunscripción nacional que las circunscripciones, por ejemplo, para los consejos municipales o para los diputados, por ejemplo, o el Parlacen, que tiene 20 a nivel nacional, ¿no? Ahora, ese es uno. El otro elemento es la fórmula electoral, que es la operación matemática que se utiliza para saber cómo voy a sacar y quiénes van a ser aquellos diputados o diputadas, o en el caso incluso de los consejos municipales plurales, los regidores en este caso. El otro tema es el tamaño de la circunscripción, es decir, no es lo mismo la circunscripción digamos, la circunscripción nacional que la circunscripción de los 14 departamentos hasta el momento, que los 44 ahora con el caso de los municipios. El otro es la forma del voto. La forma del voto es que si es la expresión del voto, que si es un voto único o un voto múltiple, como ocurre en Honduras, por ejemplo. Nosotros tenemos un voto único que lo que hacemos es fraccionarlo. Por eso cuando se hacen las listas abiertas y la gente vota por distintas personas, lo que hace es que su voto, que es como una galleta, lo que hace no es que lo multiplica, sino que simplemente parte pedacitos y lo distribuye. Exactamente. Y por último, por supuesto, es la forma de las candidaturas, la expresión de las candidaturas, que ya sea son candidaturas donde va en un listado, por ejemplo, que hay diferentes tipos de lista, hay lista cerrada, hay una lista abierta, que es el caso nuestro con las diputaciones, y por tanto, de estos 5 elementos, quiero que tengan claro que han sido trastocados. Hay barreras y umbrales, que es el último que me queda. De estos 5 elementos se han tocado, en este caso, 2. Ahora, en el caso de barreras y umbrales que decía Malcolm, efectivamente, yo también he escuchado, creo que no sé si tenemos las mismas fuentes o oímos los mismos ruidos, pero sí el tema de los umbrales, ¿qué es? Son la cantidad de votos necesarios, que son el umbral de permanencia, para permanecer en el sistema. En este caso nosotros tenemos o 50.000 votos o un diputado, y otros para coaliciones, o tenemos también, por ejemplo, umbrales para la entrada al sistema, es decir, para constituir un partido político se necesitan 50.000 firmas, o las candidaturas no partidarias, que hoy ya nadie habla de ellas, y que también quedaron sin regular, por ejemplo, las candidaturas no partidarias para consejos municipales. Un detalle con lo de la fórmula, por ejemplo, y el cambio del tamaño de las circunscripciones. Yo decía, esto ocurre a 7 meses de las elecciones, y si pasara algo adicional, como lo que hemos escuchado ambos sobre el umbral, uno cabe preguntarse, bueno, el argumento que se ha dado para esta reforma en el caso de los diputados, se ha dicho que es el gasto y el ahorro. Ya Ruth sin duda tendrá los números de cuánto gasta la Asamblea Legislativa, cuánto tiene presupuesto hoy, cuánto tenía hace 25 años. Pero más allá de eso, de que si ese argumento es válido o no, el tema, insisto, es el contexto en el que ocurre. La fórmula que se escogió, que se conoce como DONT y que se acaba de utilizar allá en Guatemala para elegir diputados. Es la DONT, ¿eh? Sí, es una fórmula proporcional, igual que la que ya teníamos, la de Hare con restos mayores. Por lo general hay 2 tipos de fórmula. Fórmula mayoritaria, que es con las que elegimos presidente, por ejemplo, y fórmulas proporcionales, donde pues están de dos tipos, fórmulas de restos mayores
y fórmulas de promedios mayores. La fórmula de resto mayor es la de Hare, que es la que se considera como más justa para todos los partidos. Ahí en esa misma entra el cociente Drup. Que es la que nosotros tenemos, la Hare. Sí, Hare, cociente Drup e imperial, y que esas no se ocupan acá. Y en las fórmulas de promedio mayor, la más conocida es DONT, pero también está Saint-Laguet. Vaya, en esta DONT no es que no sea proporcional, lo es, pero es menos justa para los partidos pequeños. Y por eso en Guatemala tenemos que en cada elección nacen y desaparecen partidos políticos porque no logran con este tipo de fórmula el escaño, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo a pensar, si antes se elegían 84 diputados y ahora elijo 60, que cuesta más, ¿verdad?, lograr diputados. Pero si además cambio una fórmula siempre proporcional, pero que hace que menos partidos logren escaños, ¿cuál será realmente el interés detrás de esto? ¿Será electoral? Y si además le voy a subir en algún momento el umbral y agrego algo adicional. Hay un montón de circunscripciones que antes elegían 3 escaños, que eso pasó por control constitucional y la sala dijo que si bien es cierto, esos departamentos como Cabañas y San Vicente, al elegir 3 diputados, estaban sobre representados pues por población, solo debían elegir 2, la sala consideró que se estaba ¿cómo se llama?, beneficiándose o apoyándose el pluralismo político. Entonces era bueno, lo consideró constitucional. Pero hoy tenemos un montón, cuando digo un montón, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 circunscripciones de 2 escaños nada más, donde la teoría electoral nos dice que en circunscripciones de 2 pasa una de 2 cosas. O se crea un bipartidismo en que solamente 2 partidos logran, o se crea un partido hegemónico, donde solamente uno se lleva los 2 escaños. Que no es legal en nuestro país. No, como no lo es, pero lo que ocurre es que, o sea, veamos la intención que hay detrás de esto. O sea, no se está descubriendo la orilla azul, ya se sabe lo que produce. Y el pluralismo político, no, por supuesto, sí. No. Se pierde como una esencia en esta constitucional, porque se lo he escuchado a varios abogados. Claro, el artículo... Julio Valdivieso, que es abogado, él creo que con ustedes mismos les ha dicho, bueno, y entonces se está perdiendo la representación democrática que es una expresión constitucional en el país, de garantía. Y es lo que voy, ¿cuál es realmente la intención detrás de este tipo de fórmula? ¿Es el ahorro realmente como se ha querido vender? O sea... en 1900, bueno, da vos los datos, Ruth, ¿cómo era en el 94? En el año... Fácil se quita en el año 2000, la Asamblea con 84 diputados tenía 15.5 millones de presupuesto. En el año 2002 esto llegó a 17.7 millones de presupuesto y eran los mismos 84 diputados. Y hoy en el 2023 tienen 57 millones de presupuesto y son los mismos 84 diputados. Entonces, vamos a volver a 10 millones acá. Vamos a volver a 10 millones. Yo creo que esto es un tema. Y sí, además, a ver. Yo creo que además tenemos todos conciencia en este país de que si realmente fuera el ahorro, con un tuit se resuelve, ¿verdad? Pero realmente el tema no es el ahorro ciudadano. El tema aquí es el mayor control del poder y además, por supuesto, evitar la contienda y evitar que otras fuerzas políticas tengan, fíjense que esto es bien importante porque no es solo el tema de los partidos políticos, es el tema de la ciudadanía. Yo lo veo desde la perspectiva ciudadana, porque más allá de que los partidos políticos puedan representar bien o mal a la ciudadanía, son los instrumentos establecidos en el artículo 85 de la Constitución para la representación, ya que no hay candidaturas no partidarias en este proceso, no he visto a nadie interesado. Porque también las reglas no lo favorecen y eso es otro tema importante, es decir, no es una regla que favorezca la participación de la ciudadanía de las candidaturas no partidarias. Ahora, fíjense que ustedes hay que analizar que estas modificaciones son inconstitucionales. Yo creo que, Ernesto, hay que tener bien claro de que aquí hay una afectación justamente al pluralismo político, que es un principio constitucional. Hay una afectación al principio de representación también, porque hay una afectación, es decir, y la proporcionalidad. ¿A qué quiero explicar un poquito sobre el tema de la proporcionalidad? Porque a veces es una palabra muy fuerte y no se logra entender. Y es muy sencillo
porque si usted obtuvo el 10% de los votos, pues le podría corresponder el 10% de los escaños. No sería lógico que con el 60% de los votos le corresponda el 90% de los escaños. Y eso es lo que está pasando con esta reforma. ¿Sí? Si hacemos este mismo ejercicio, por ejemplo, de cuando obtuvieron otros partidos políticos la mayoría en el Congreso, en la Asamblea, vamos a advertir justamente que también se produce una desproporción de más del 10%, es decir, se le da con esta fórmula, se le da mucho más escaños de lo que realmente les hubiese dado el voto popular. Y ahorita, con esta fórmula, con esta reforma, eso es lo que ocurre. Se le da mucho más escaños, casi un 30% de más escaños al partido que gana con la mayoría. Tengo el dato puntual. En el 2021, tomando los datos de 2021, la fórmula Jare le dio el voto que obtuvo, por ejemplo, Nuevas Ideas fue equivalente al 64%. Y la fórmula Jare le otorgó el 65% de escaños. Si la fórmula hubiera sido DONT, el porcentaje de escaños que habría logrado es del 91.66. Eso es lo que hace ese cambio de fórmula. Ok, a ver, una vez escuchando la descripción que nos hacen con relación a todo ese, digamos, panorama o diagnóstico que ustedes ya tienen bastante diagramado, significa que podríamos tener plena confianza de que van a ser resultados expeditos que vamos a tener el día de las elecciones, o es que verdaderamente... Es que son dos cosas diferentes. Son dos cosas. ¿Sí? Ajá, vaya, mire, en eso sí, exactamente, son dos cosas diferentes porque, o sea, vaya, el cambio de fórmula electoral, en este caso, como los resultados dependen del tribunal, ¿sí? El cambio de fórmula es cambiar el Excel que se usa, no es un Excel, ¿verdad? Pero sí, de acuerdo, lo que podemos entender. Ajá. Y obviamente, la circunscripción, pues igual, la fórmula es eso, y el tamaño es menos. Ok, es más confianza, sencillo. entonces sí hay confianza en de el los proceso. resultados, o sea, los resultados, pero además recordemos que lo que ha generado en algún momento que se entreguen resultados más tardíos es el tema del voto cruzado y todo esto, ¿verdad? Y eso hay que decir que la población en realidad ha venido votando menos de manera cruzada. Otra cosa es la confianza en el sistema y en el sistema electoral, en el sistema político también del país, y cuál es la intencionalidad de estas reformas. Es otra cosa. Sí. A ver, hay muchas preguntas que quiero formularse. Las voy a hacer una pausa, regresamos con más. 7:01. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Sin duda alguna hay una serie de aspectos elementales en el tema de las elecciones para el 2024, porque incurre una serie de modificaciones, como la hemos estado hablando, que están llenas de modificaciones que al final pues habría que detenidamente y con una lupa irlas examinando. Pero bueno, veamos un poco el tema de los consejos municipales, que es otro de las aristas que está y que no hemos abordado. Ya hablamos del tema del legislativo, estamos de acuerdo con todo lo que se ha planteado, o mejor dicho, ya entendidos en lo que se ha planteado, pero vayámonos ahora a los consejos municipales. Por ejemplo, voy a citar un caso muy en particular. En La Libertad tenemos ya varios, ¿cómo se le llama? ¿Zonificaciones serían? Agrupaciones. Agrupaciones, así se le llaman. No son zonificaciones. Bueno, bauticémoslos como zonificaciones de distritos. Son nuevos municipios, ¿Ah? ¿verdad? Son nuevos municipios con distritos que respetan los nombres de los distritos en los municipios anteriores, pero nada más. No me va a enredar entre si son municipios, pero que no desaparecen los municipios, pero que siguen siendo municipios. Son otros municipios. Son otros municipios. Claro. Vamos a ver. No existían esos nombres. Veamos una cosa así muy práctica. En el caso de La Libertad, tenemos la Libertad Este, creo, sí, ¿verdad? Donde va Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villa, Zaragoza. Donde la ministra de Vivienda, Michelle Sol, corre, entiendo, se inscribió para correr por esa alcaldía, ¿no? Ahora viene Milagro Navas y dice también correr por esa alcaldía. Así es, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, ahí pueden participar quienes quieran correr por esa zona. Claro. Siempre y cuando o nacieron en alguno de esos lugares, que hoy ya no son esos municipios, sino que nacieron en esos lugares. Ya ves. O están domiciliados. No me va a enredar, va a decir que son en esos municipios, que no son municipios, pero que son... Nacieron en esos distritos. Nacieron en esos distritos. Ahí lo tenemos, gracias a nuestro productor Alexis. Vamos a ver, Alexis, ¿qué tenemos? Ahí tenemos La Libertad...
A ver, no sé si me ayudan, me ayuda Sí. aquí porque no lo... Ajá, ahí está tengo- la libertad Antiguo Cuscatlán, Huizúcar, Nuevo Cuscatlán, Sí. San José Villanueva y Zaragoza. Significa de que todos esos municipios van a ser... O sea, todos esos distritos componen el municipio de la Libertad Este. Que Ahí es está, ahí sí. está bien claro. Esto viene de la ley, ¿verdad? Sí, ese es el la contenido de la ley, ¿verdad? correcto. Sí, que son municipios y los demás son distritos. Más claro no puede quedar claro. Ya me entendí, ya no me puedo enredar mucho en esto, ¿no? Sí. Ahí Bueno, está, pero ahí hay Antiguo una Cuscatlán. cosa importante Sí. que decir. Vaya, veamos ahí, por ejemplo, actualmente Sí. un concejal de Antiguo Cuscatlán, Veamos, por ejemplo, Antiguo Cuscatlán, veamos. vaya, por decir algo, un concejal de Libertad Antiguo Cuscatlán, pues tenía que atender a esa población, ¿verdad? Y responder a las demandas de esa población. Pero ahora, por ejemplo, un concejal de la Libertad Este le va a tocar mucha más población. Eso no alguien puede decir, vaya, qué bueno que trabaje. No, no es ese el tema. El tema es, como decía Ruth, de la representación. Actualmente representa una cantidad de población y de inmediato va a pasar a representar mucho más. Entonces hay una disociación, hay una... cada vez le toca representar más población y por tanto la gente se ve menos representada. Es una mayor cantidad de población. Las alcaldías desaparecen y se convierten en oficinas distritales. Claro, sí. Entendería sí, yo, ¿no? Exacto, pero a lo que vamos, eso es O alcaldía del distrito, administrativamente. o alcaldía del distrito. No, sería. no. Son, y de hecho la ley dice que incluso pueden ser ocupadas para casas de cultura. No dice casas Sí. de cultura, pero para si no se va a ocupar, se pueden donar para otra cosa. O emplear, más bien dicho, Yo para nací, otra cosa. yo nací en Santa Elena, yo soy Usulután. tabú, Usulután. Ajá, correcto. Y ahora Por gusto yo nos nací en el aprendimos los municipio. 262. Por gusto nos aprendimos los 262. Eso me dijo mi sobrino. ¿Verdad? Sí, claro, porque no todo el mundo se sabe los 262 ¿Y municipios. cómo quedo yo, verdad? Si nací, perdone que me Elena, ponga, ahorita, vamos a ver. y perdone que me ponga Sí. por delante, ¿verdad? Como dice, por delante. No, va, ok. Entonces, yo nací... ¿Santa sí, Elena? Sí, no, ya en el municipio de Santa Hoy es Elena. Usulután Este, junto a Usulután, Jucuarán, San ¿Y Dionisio. cómo va a decir ahora ya mi partida de nacimiento? ¿Que nací en el municipio de Santa Elena o en el distrito de Santa Elena? Va a decir que usted nació en el municipio de Santa Elena. Más adelante, por ejemplo, en el caso de los DUIs, eso va a tener una modificación, pero eso es en la medida que se vayan venciendo cada uno de los municipios. Estos son de los temas que son bien importantes porque más allá de donde diga es también un tema de identidad. Es un tema identitario de las poblaciones, Ahí pero está. además si nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, el tema de vulneraciones constitucionales, hay que tener en cuenta de que aquí Sí. hay al menos 2 vulneraciones constitucionales. En primer lugar, estamos hablando de la vulneración de la autonomía municipal establecida en la Constitución y en segundo lugar hay una falta de iniciativa de ley, es decir, el Ejecutivo no tiene iniciativa de ley para modificar, por ejemplo, la jurisdicción, estamos hablando de los tribunales, eso no es posible. Hay sentencias de Sala de lo Constitucional, legítima, que establece precisamente que eso es una competencia que le corresponde única y exclusivamente al órgano judicial. Hay también una intromisión en las competencias tributarias de los municipios. Es decir, yo creo que además están establecidas en la Constitución. Esto también es un decreto que tiene consecuencias constitucionales, por supuesto, si hubiese una institucionalidad independiente que velara realmente por los intereses de la ciudadanía. Un detalle electoral en esto. Por ejemplo, alguien me preguntaba, bueno, y esto va a implicar, por ejemplo, cambios de centro de votación, por ejemplo. Hay una cosa que el tiempo ya no da, pero, por ejemplo, yo conozco un caso bien específico. Ciudad Corinto en Mexicanos, una colonia que la calle que baja a Mariona, ¿sí? Separa Ciudad Corinto Mexicano y enfrente es Ayutuxtepec. Vaya, entonces esa gente que vive en la quebrada, en la bajada así de una quebrada, le toca ir al casco urbano de Ayutuxtepeque a votar. Bajo este principio de que Ayutuxtepeque ahora entra en San Salvador Centro sería, ¿verdad? En San Salvador Centro, nada impediría que esta población pudiera ir a votar. Pero eso es a futuro, efectivamente, como está hablando Ruth. No se puede a 7 meses de la elección venir y ver los núcleos poblacionales, integrar esto. No, eso tiene que pasar probablemente o pasará en los años posteriores y tal vez está materializado para las elecciones de 2027. San Salvador Centro tiene ya tres precandidatos, ¿verdad? En Sí. el caso del actual alcalde, Mario Durán, Noches
y también está Arena. Simón Pérez. Simón Paz. Simón Paz, perdón. Sí. Simón Paz. Sí. De Arena no sé si se ha definido ya el doctor Portillo Cuadra, porque no estoy, No lo sé. ¿verdad? Pero entonces, ¿y el resto de municipios? Bueno, todavía están en proceso de inscripción algunos partidos, otros ya cerraron sus procesos de inscripción porque eso depende del calendario electoral. De acuerdo. Y también de la ampliación que dio el Tribunal Supremo Electoral para Hasta la el 20 última de julio. fecha de las elecciones internas. Porque los calendarios electorales de las fechas de la elección interna depende exclusivamente de los partidos políticos, excepto esta última fecha para la celebración de la interna. Sí, usted nos quería hablar de eso, pero ¿y esto es una lucha por concentración de poder o qué? Así es, efectivamente, eso es tanto la reforma sobre el Código Electoral que corresponde a los cambios en el sistema electoral legislativo, como esta ley territorial que corresponde a los municipios, realmente lo que pretende es concentrar poder. Y yo creo que esto vulnera también el tema constitucional. Aquí hay tantas vulneraciones constitucionales, pero poco importa. Es decir, no importa cuántas reglas se tengan que romper, no importa cuántas reglas se tengan que violar, si mi objetivo es concentrar poder. Y eso es lo que ha pasado en este caso. A ver, Malcolm, Sí. hay otro aspecto que sin duda alguna, y aquí me están preguntando, sobre el tema de estas diferencias al interior del Tribunal Supremo Electoral. Estoy mezclando varios elementos, porque también se ve que estas diferencias al interior del Tribunal Supremo Electoral es como que hay una lucha de poderes. ¿Sí? Sí, yo antes quería solo abordar algo que decía Ruth sobre esto de los consejos municipales, y es lo siguiente. Actualmente, ¿qué tiene de contexto esto? Porque es bueno hacer el contexto. Recordemos que se quitó el FODES, que recibían las municipalidades, y obviamente esto les ha afectado a muchas alcaldías para no poder ejecutar obras en su gestión, amén de que algunas han sido malas gestiones, tengan o no tengan FODES. Entonces esto ha generado un descontento en la población que es evidente con muchas de las municipalidades. Entonces, claro, al concentrar, al desaparecer municipios y dejar en las cabeceras o solamente 2 o 3 puntos como municipio en cada departamento, lo que hace es que ese descontento que podría haber en municipios que estarían por perderse, ahora pues se vuelve más difícil. Y doy un ejemplo clarísimo. Hablábamos al inicio del programa de lo que ha ocurrido en Mexicanos con el señor Saúl Meléndez. Vaya, esa es una gestión que ha estado plagada de irregularidades, de problemas con la recolección de los desechos sólidos, y entonces pues cualquiera diría, bueno, podría ocurrir un cambio, ¿verdad? Podría llegar otra persona. Pero ahora ocurre que desaparece ese municipio, ¿verdad? Perdón que use esta expresión, pero pareciera que es muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Se muere eso, y entonces ahora todo pasa a San Salvador Centro, donde lo que hemos tenido es un reordenamiento, entre comillas, del centro capitalino, que ha generado en mucha población simpatía, amén de las implicaciones que ha tenido para los vendedores y esta gente que ahí se ganaba la vida. Pero vaya, eso genera cierta simpatía que ahora es más sencillo para un partido, el partido que ahí gobierna, sentir que puede reelegirse. Ok, me preguntan acá si los magistrados pueden aplicar o no esta ley de territorio. Le explico. El Tribunal Supremo Electoral como órgano constitucional, pero además como jueces de la Constitución, porque debemos recordar que los magistrados tienen dos funciones, es decir, tienen la función de administrativa, de la gestión administrativa del electoral, pero también tienen una función jurisdiccional, es decir, actúan como jueces, son jueces de la República y jueces de la Constitución, o así debieran serlo. Y en ese caso, los magistrados tienen la posibilidad de inaplicar. Ustedes pueden revisar la ley de procedimientos constitucionales y le da la facultad a los jueces de inaplicar. Además, ya el tribunal lo ha hecho. Yo creo que es necesario explicar este tema. No es que esto sea nuevo y que por primera vez el tribunal vaya a inaplicar, no. Recuerden, por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo Electoral, allá por el 2004, canceló partidos políticos, y entonces se produjo a partir de eso una inconstitucionalidad, y luego también lo volvió a hacer más adelante
adelante cuando tampoco quiso cancelar partidos políticos a partir de favorecer el pluralismo, porque esa fue la justificación en ambos casos. O sea, el tribunal ya ha inaplicado antes y hoy igual lo puede hacer porque tiene que hacer un control constitucional. Yo creo que no es válido. Estuve escuchando que uno de los argumentos era ¿y para qué se va a inaplicar si en definitiva la Sala de lo Constitucional? Porque eso sí es cierto, es decir, tiene que pasar luego, cuando el tribunal inaplica, tiene que mandarlo a la Sala de lo Constitucional. Si no recordemos el caso del CD, por ejemplo, el tribunal inaplicó, no lo canceló, lo manda a la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Constitucional lo que hace es decirle al tribunal, aplíquelo. Igual ocurrió con el caso del PCN-PDC allá por el 2011. Entonces, les dijo, aplíquelo. O sea, ustedes tienen potestad de hacerlo. Y le reconoce justamente la facultad para inaplicar. Okay. Ahora, y porque son jueces. Ahora, yo creo que otra cosa es que cuando el tribunal dice, mire, yo no lo voy a hacer porque en definitiva y si la sala me va a revertir. Bueno, pero yo creo que a uno como funcionario lo eligen justamente para hacer lo que corresponde, para hacer lo que dice y mandata la Constitución y la ley. No para pensar cómo el jefe lo va a regañar, ¿verdad? Sino justamente para cumplir la Constitución y la ley. Por lo tanto, al Tribunal Supremo Electoral sí le correspondería hacer ese control constitucional e inaplicar, porque lo que sí queda claro es que hay varias vulneraciones constitucionales en estos casos. Ok, ¿hay confianza, ven ustedes, de la población en todo este proceso? ¿O qué perciben ustedes como estudiosos de la materia? Mire, yo creo que aquí hay varios temas. Uno, el tema de la concentración de poder cuando se repite y se expresa no es por gusto. No es por gusto porque realmente lo que pasa con esto es que se aniquila el sistema de control y el sistema de rendición de cuentas en un país. ¿Qué significa eso? Que la Asamblea Legislativa tiene 3 funciones esenciales. Una de sus funciones es hacer leyes. La otra función es la función de control que en sí misma tiene, es decir, para poder interpelar, establecer comisiones especiales para investigar cosas del Ejecutivo. Y son facultades, son más de 7, que están totalmente aniquiladas porque la Asamblea Legislativa no ejerce un control sobre el Ejecutivo. Y además tiene una función de elección de los funcionarios de aquellas instituciones de control. Estoy hablando de la Fiscalía General de la República, la Sala de lo Constitucional, bueno, la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, un miembro del Tribunal de Ética, los procuradores, etcétera. ¿Qué ocurre? Cuando no hay esta independencia por parte de la Asamblea Legislativa, lo que tenemos son funcionarios, en estos otros casos de la rendición de cuentas, que realmente son ineficaces, son además ineficientes. Y esto implica de que no se ejerce un control. No hay una institucionalidad independiente, sino una institucionalidad capturada. Entonces aquí vamos al tema de la confianza. Yo creo que la confianza uno tiene que medirla en distintos niveles y además en distintos aspectos. Yo creo que la gente sabe que al final de elecciones van a haber. Ahí hay un punto de confianza, digamos. Pero la convocatoria que hizo el tribunal fue para 84 diputados y... Sí, todo eso... No, por supuesto. Todo eso y 262 municipios. Insisto, todo eso es irregular. Se puede anular, es irrelevante. O sea, es que claro, se puede porque se tiene... estamos en un sistema... Van a tener que hacer otra nueva convocatoria. No, es que la convocatoria de elecciones no se ha hecho. La convocatoria de elecciones va a ocurrir el 6 de septiembre. No, lo que partidos hicieron fue convocar a su... Pero el calendario fue con miras a eso, por eso yo le pregunto. Tenían que haber habido algunos pasos del tribunal que no ha tomado y yo creo que en ese caso también el tribunal, más allá de las medidas administrativas que está tomando para asegurar la elección, tendría que hacer esta revisión jurisdiccional, desde la perspectiva jurisdiccional de las reformas que se han aplicado. Okay, por eso la aclaración, no es que ya habían convocado, sino que ya habían programado todo. Sí, claro. No, por supuesto, un calendario electoral que está pensado para 84 diputados y 262 municipios. ¿Desaparecen los partidos pequeños? Voy a correr en el tiempo porque con esta nueva... no, claro, las reglas puestas a 7 meses van tendientes a eso. O sea, eso es lo que... Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. ¿Quién va a criterio de ustedes en ese... No quiero llevarlos a hacer el papel de clarividentes, pero sé que ustedes manejan números. De los 60, ¿cómo estaría más o menos proyectándose? Es muy difícil hacer una proyección, especialmente pero algunos lo han hecho. Bueno, hay que hacer... La universidad, creo que la francesa... No, es que lo que se ha hecho es en función del 2021. Es decir, se pueden hacer análisis, podemos hacer conjeturas. Mucho va a depender de la voluntad de la ciudadanía, por supuesto, de su voto. También de otras reglas que se vayan modificando, porque no descarto que se vayan a modificar otras reglas. Y bueno, vamos a ver cómo nos queda estos nuevos sistemas electorales. Porque la curiosidad es, bueno, ¿y de 60 pues?
No, y lo raro es que, vaya, si hay tanta simpatía, ¿por qué cambiar las reglas? ¿Por qué inclinar el juego, el futbolito, le llamo yo? ¿Por qué ponerle una piedrita al futbolito? ¿Tú crees que eso es lo que han querido, inclinarlo para...? No solo lo que han querido, es lo que han hecho. Es lo que han hecho, o sea, cuando tenemos todo un conjunto, porque claro, si uno va analizando cositas individuales, a lo mejor dice, pero bueno, eso no es nada, eso no es nada. Tenemos ya 4 años de que eso no es nada, empezando por el viaje de Don Osiris, ¿verdad? Hasta lo último, no, eso no es nada, cada cosita que va sumando no es nada, pero dicen que no es nada, pero lo es. Entonces, el tema, yo sí creo que al cambiar las reglas, por lo menos yo en lo poco que entiendo de esto, que es lo electoral, cambiar las reglas del juego durante un proceso electoral no tiene otro fin más que asegurarse de concentrar poder. Es cambiar las reglas del juego desde el mismo contendiente. Es decir, realmente es el fenómeno del jugador tramposo. Es el que ya no quiere, ve alguna posibilidad de tener algún resultado diferente al que espera y lo que hace es cambiar las reglas justamente para evitar que eso ocurra. Y eso no pasa solo aquí, ya lo vimos en otros países, ahí nomás en Nicaragua, por ejemplo. Bueno, interesante, les agradezco que nos hayan ayudado a despejar muchas dudas también que teníamos ahí. Eso es parte del debate que emerge en una situación como la que está viviendo el país con relación a estos y otros elementos que sin duda alguna, que decía, puede ser que aparezcan en los próximos días, no se sabe. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación y siempre estamos pendientes de cualquier necesidad de explicar algún tema. Sí. Muchísimas gracias también. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por la invitación. Gracias, Saludos. Me voy a una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a otra lectura de país desde la perspectiva del diputado Ricardo Godoy, que nos acompaña esta mañana del Partido Arena. Y vamos a hablar precisamente de la fracción del Partido Arena y vamos a hablar acerca de la situación del partido y otros aspectos que también rodean el quehacer de la actividad política legislativa. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Buenos días y buenos días a todos los salvadoreños que ya sintonizan Diálogo con Ernesto López. Gracias por el espacio y esperemos tener una buena conversación de lo que está pasando a nivel nacional en este día. Como punto de partida, pasemos de lo general a lo específico y pasando de lo general a lo específico, ¿cómo se encuentra la situación interna del partido de cara a las elecciones? Y sobre todo cuando se trata de conocer la participación activa de inscripción o no de planillas únicas que en su momento se anunciaron. Cuéntame. Bueno, en este momento estamos trabajando en la readecuación después del cambio abrupto que tuvimos en esa tan ¿los ha obligado a eso? Reducción. ¿Sí? ¿Los ha obligado claro, a eso? pues ya teníamos a todos, ¿verdad? A todos los partidos. A todos los partidos, ¿no? Yo creo que los únicos que estaban listos eran, bueno, creo que Nuevas Ideas, porque ellos ya tenían el plan, el guión claro de cómo iba a suceder la situación, ¿no? Pero los demás partidos ya habíamos estado trabajando durante varios meses en cuanto a la búsqueda de perfiles, a la instalación de planillas de consejos municipales. Ya teníamos el 88% de planillas municipales con sus respectivos concejales, regidores, las planillas de diputados, o sea, todo se había trabajado según el plagel que el Tribunal Supremo Electoral había dado a conocer. Sin embargo, de la forma, como ya lo mencionaba, abrupta en la que sucedió, pues nos vimos obligados todos los partidos en readecuar. Estamos trabajando en eso, los 44 municipios están listos y las planillas de diputados, tanto para el Parlamento Centroamericano como para la Asamblea Legislativa, pues también hemos estado unificando muchas planillas, ya que habíamos recibido, y eso lo habíamos venido diciendo, habíamos recibido con mucha gratitud el que muchos salvadoreños en el interior del país se habían mostrado interesados de poder participar bajo la bandera nuestra, y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que es cuestión nada más de tramitología, de poder adecuar y de poder presentar en tiempo porque también tenemos un calendario electoral interno, ¿no? Claro. Hay que cumplirlo y estamos trabajando en eso. La ley los obliga a llevar a cabo elecciones internas, pero también les da potestad para presentar planillas únicas, ¿no? Pero siempre llevarlas a cabo. Totalmente. En ese caso lo que se debe hacer es una ratificación de la elección interna de la planilla ¿Para cuándo única. tienen esa fecha? El domingo 9 de julio. Que ese es el día de la elección interna. Sí. Sí, ese es el día de la elección interna. El tope, como también presentaron un transitorio cuando hicieron la reducción de municipios, que fue la última,
presentaron un transitorio ahí escondidito porque no le hicieron mucha bulla, de poder alargar el periodo de elecciones internas. Y pasó de ser, si no mal recuerdo, el 6 o el 7 de julio, fue el 5 de julio a el 20 de julio. Entonces hoy los partidos políticos tenemos hasta el 20 de julio como fecha fatal para poder hacer las elecciones internas. En Megavisión tenemos como bandera ser pluralistas en cuanto a la participación de las diversas corrientes de pensamiento, de ideología acá en el programa. Ayer tuve la oportunidad de estar con 2 diputados de Nuevas Ideas y hablaban que también tienen ellos el 9 de julio la participación. O sea, esa es la fecha última la que da el tribunal para poder hacer. No, es el 20, es lo que te explicaba. El 20 es la fecha 20 fatal que da el tribunal, el 20 de julio. Ya del 20 hacia atrás, cuando los partidos lo decidan. Me queda claro, porque tenía cierta confusión con respecto a esa cosa. Me hablaste de 60 a 44, pero no me hablaste de presidenciales. Y me hablaste también del Parlace. Bueno, como presidenciales no ha sufrido ningún cambio, digamos, en la última. ¿Va a presentar el Partido Arena? Se han presentado solicitudes de personas, de salvadoreños, que quieren aspirar a la más alta magistratura, que es la presidencia de la República, ¿no? Eso es nuevo para mí. A ver, cuéntame un poquito. No, ya lo habíamos dado a conocer, creo que hace un mes más o menos, que fue el primer calendario electoral interno que tuvimos. De acuerdo. Y cuando se cerraban en la presentación de documentación para preinscripciones, hubieron salvadoreños que se presentaron con la intención de poder participar como candidatos a presidente y a vicepresidente. ¿Y todavía se siguen sosteniendo esa candidatura? Claro. O sea, me quieres decir, a lo que quiero llegar, Ricardo, perdón un poco, es que entonces me quieres decir que Arena va a presentar candidatura su fórmula presidencial. Sí, totalmente. Oh, eso estaba ok. Totalmente. Obviamente eso no ha sufrido ningún cambio, pues eso desde que se presentaron las solicitudes de preinscripción, pues esas ahí están dentro de lo que es la Comisión Electoral Nacional. Ok. ¿Se tienen ya esos nombres? Los tiene la CEN, que es la Comisión Electoral Nacional. ¿Y qué dijo en este caso el presidente de que por razones de seguridad y de que habían denunciado un poco a la persecución política, razones de formalidad, no iban a dar los nombres? Dijo. Desde razones de formalidad jurídica y legal, que en este caso no es ni el COENA ni las estructuras, sino es la Comisión Electoral Nacional, que es nuestro Tribunal Supremo Electoral Interno. Ellos son los que manejan los datos de todas las preinscripciones y no es momento para que ellos estén divulgando ningún tipo de solicitud. Y también por seguridad, como lo decía el presidente Saade. ¿Seguridad de qué? Porque tuvimos experiencias en las que hubieron presiones de parte de las carteras de gobierno, amenazas a salvadoreños y salvadoreñas que presentaban su intención en los municipios. Y esto fue un tema que se dio mucho en los temas municipales. Tuvimos varios casos. La experiencia viene desde ahí, entonces. Es decir, prevenir que en su momento hay lo que él dijo, persecución política. Claro, porque hubieron varios casos que en municipios, empresarios locales o emprendedores locales tuvieron amenazas del tipo: si usted se mete en política y se mete en Arena, algo le puede pasar en su empresa, algo le puede pasar en su negocio. Vamos a auditarlo, ¿Qué es eso? Entonces, eso fue lo que se denunció en su momento, porque, bueno, ya todos sabemos, en El Salvador hay una relativa paz en la que, qué bien que la delincuencia está contenida en este momento, pero en el tema político hemos visto cómo con mucha matonería se trata de manejar y hasta de supeditar a los salvadoreños. Entonces, por eso fue que nosotros lo denunciamos en su momento y por eso es que también guardamos las providencias para que no siga sucediendo y los salvadoreños que tienen una intención de poder participar en este evento electoral y de poder ser parte de este juego democrático, cívico, que es un deber de todos los salvadoreños, no tengan ningún problema de este tipo. Comencemos desde lo más alto para llegar a tocar el tema de las diputaciones y gobiernos municipales. ¿Cuál es tu lectura del escenario eleccionario presidencial? Pues yo creería que la popularidad del presidente Bukele se mantiene bien. Lo acaba de ratificar la UCA. Sí, una buena ponderación. No, es que no lo podemos, yo creo que eso no lo puede negar nadie. Y yo creo que también
quiero estar seguro que es el resultado de toda la propaganda y de todo el guión publicitario con el cual ha trabajado en estos 4 años de gobierno. Eso no se puede negar. Y eso es una de las cosas que como oposición, que el término oposición no debería de ser satanizado, pero en El Salvador sí se ha llevado a eso por la misma propaganda. Oposición no es obstruir ni ponerse en medio de las cosas buenas que el Ejecutivo puede hacer por los salvadoreños. Porque al final, lo reitero como lo he dicho antes, yo soy salvadoreño, mi familia es salvadoreña, mis amigos, mi círculo natural, somos salvadoreños, y lo que el gobierno haga en bien de toda la ciudadanía, pues también es para nosotros, pero lo que se hace mal también influye, también afecta a nuestra familia, a nuestro círculo natural. Y eso es lo que nosotros siempre hemos tratado de hacer, señalar, porque como Arena, te hablo desde legislativo, nosotros hemos apoyado en muchas iniciativas de gobierno que creemos que es de beneficio para la población. Sin embargo, hemos señalado en este caso particular que ha habido un despilfarro desmedido de recursos económicos gubernamentales, en el cual lo único que salvaguardan o lo único que pretenden proteger es la imagen y la popularidad del presidente. Eso es lo que hemos señalado en este caso y es lo que hemos estado diciendo, lo hemos estado viviendo todos los salvadoreños, y hoy vemos el resultado. El presidente Bukele se mantiene con una muy buena popularidad, obviamente porque han gastado millones y millones de dólares en cuidar su imagen y su popularidad. Ricardo, un poco en concordancia con esa encuesta, pondera muy bien al presidente, lidera desde el punto de vista un punto de honor, que es el tema de la seguridad. Hace una valoración de los gobiernos municipales con una ponderación bastante baja. A la Asamblea Legislativa creo que le da el 7.3% digamos, de opinión favorable de la población. Cuando hablamos de los gobiernos locales, ¿cómo tú logras interpretar esa baja calificación que se tiene? Es una encuesta de esa naturaleza, que es una fotografía de momento, obviamente. No, claro, totalmente. Pero es que yo creo que esa es la fotografía del momento. Muy bien dicho, Ernesto. La fotografía del momento lo que está diciendo en el ámbito municipal es el motivo y la causa que los obligó a pasarle encima abruptamente a esta y llegar a esta reducción de municipios de 262 a 44 que fueron al final. Habían dicho que al principio fueron 50, después dijeron 60, 44. ¿Por qué llegar a eso? Porque ellos están conscientes que el mayor fiasco del Partido Nuevas Ideas, ya en la función de poder gobernar en El Salvador, se llaman alcaldes. ¿Por qué? Porque comenzaron con discursos que se apegaban mucho al del presidente, en donde hubieron muchísimos candidatos de alcaldes de Nuevas Ideas a lo largo y a lo ancho de El Salvador, que comenzaron a dar discursos de campaña en aquel momento, hace 3 años, casi 3 años, en el que ofrecían de todo. ¿Y cuál fue el fiasco? ¿Cuál fue ese gran fracaso? Que cuando llegaron a la función, mucha gente primero ni los conoció. Hay municipios en El Salvador, Ernesto, que parece risible, pero es una gran realidad. Hay municipios en los que la gente dice, yo ni conozco al alcalde y voté por él, pero no lo conozco. A mí me dijeron que votara por la N, así lo hice, pero yo ni sé quién es el alcalde. Y lo que la gente demanda en el territorio, en los municipios, es la alcaldía. Aquí ya no se sabe qué hace, porque no vemos proyectos, porque no vemos ningún tipo de un programa organizado en el cual el desarrollo de las comunidades, de los cantones. Recordemos que nosotros tenemos un país, Ernesto, que más del 64% es rural. Sí, es cantonal. Ok, veamos un poco, a ver, detengámonos ahí, porque me parece bien interesante el elemento que tú planteas, que sitúas muy bien el hecho de que los gobiernos municipales no han dado la respuesta esperada por la población, y ahí está reflejado en un sondeo como el que estamos mencionando de la UCA, y que todo eso es producto precisamente de lo que llevó a hacer la modificación territorial como tal, ¿no? Obviamente,
Con lo que los alcaldes de Nuevas Ideas no han contado es con el acompañamiento publicitario que sí goza el presidente Bukele. Y ahí vemos reflejado en las encuestas como la popularidad de uno sí se mantiene, pero la popularidad de los muchos cayó hasta el suelo. Ahora, y ya con esta conversión o esta metamorfosis que va a tener o que van a sufrir, ¿cómo se puede entonces de alguna manera creer que se van a cambiar esos patrones de deficiencia de desarrollo local? Por ejemplo, cuando estás hablando de distritos, 7 distritos manejados por una alcaldía. ¿En qué se va a convertir eso? En un fracaso más grande. ¿En un fracaso más grande? ¿Por qué? A ver, porque ellos, ¿qué están buscando? Es más fácil llevar al poder a 44 alcaldes que a 262, primero, cuando hasta las encuestas nos están diciendo que son los seres más impopulares de este país, los alcaldes. Entonces es más fácil hacer ganar a 44 que a 262. Segundo, los alcaldes, ya lo dijimos, han sido el peor fiasco y fracaso de este partido Nuevas Ideas en todo El Salvador. Si no pudieron gobernar pequeños municipios en su mayoría, ¿cómo va a ser hoy la gobernanza de grandes municipios en los cuales tenemos ejemplos? Por ejemplo, Chalatenango, si no me equivoco, un municipio que le han adscrito más de 15 municipios. ¿Qué me podrán decir? Sí, pero son municipios bien pequeños, que casi no tienen población, que lo que tienen es territorio, pero población no. De acuerdo, pero hay salvadoreños. Hoy, ¿qué están haciendo? Alejar todavía más al alcalde municipal de esa población. Un alcalde que se vio en problemas por gobernar un municipio de 30,000 habitantes, hoy esos 30,000 habitantes los adscriben a un municipio más grande que lleva 4, 5, 6, 7, 10, 15 municipios más. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un fracaso todavía más grande del que vivimos bajo la gobernanza de estos alcaldes que demostraron que lo único que tienen es discurso, pero no tienen ni la más mínima idea de cómo solucionar los problemas de la gente, de los salvadoreños, en los cantones, en los caseríos, en las comunidades más recónditas que siguen teniendo, porque eso no se ha reconvertido. Ok, veamos el caso de Chalatenango, este es Chalatenango Sur, por ejemplo. La cantidad de distritos que van a estar ahí, ¿verdad? Está el distrito de Chalatenango, Arcatao. 16 que se alcanzan a ver en pantalla. Sí. A eso te refieres, ¿verdad? Un poco. Entonces, ahora, si el alcalde de Arcatao, de Azacualpa, de Comalapa, de Concepción Quezaltepeque, del Carrizal, si ellos se vieron en problemas para poder darle solución, y el listado sí, si se vieron en problemas para poder darle solución a las necesidades de la población de ese pequeño municipio, entonces dígame cómo va a gobernar un solo alcalde lo que hoy son 18, 20 municipios. Regresemos a la esencia y del por qué tu visita al programa. ¿Cómo se está preparando Arena para sacar el mejor de los filtros de aspirantes, en este caso gobiernos municipales, a estos gobiernos municipales, y ser competitivos en esa... Por liderazgos. Dentro de los distritos, que hoy se llaman distritos, sí, que lo que eran los municipios, te mencionaba que nosotros teníamos casi el 88-89% de candidaturas a alcaldes a nivel nacional. Entonces, todos esos liderazgos... ¿Y son puros o no estarán ligados en este caso un poco el coqueteo político como se ha tenido con algunos otros partidos, no digamos Nuevas Ideas? Ese elemento siempre ha existido. Por eso te hablaba de siempre filtro, va a existir. Siempre. Eso siempre va a existir, Ernesto. Eso no se puede... Yo creo que no hay... El que diga que eso está garantizado, yo creo que eso es un mentiroso. Y a mí me gusta ser siempre objetivo y muy pragmático en lo que digo, en lo que hago. Y ese es un elemento, es un factor dentro de la ecuación que uno siempre lo tiene que tener ahí. Porque nunca se sabe cuál es la certeza y la fortaleza en principios y en valores de las personas involucradas en política. Y veámoslo en el mismo Nuevas Ideas. Personas que porque se vistieron de ese color cian
dieron por hecho que eran personas auténticas, que tenían solo una única fuerza y voluntad de hacer bien las cosas, y hemos visto cómo no. Hemos visto cómo los funcionarios de Nuevas Ideas han salido igual o peor de corruptos que lo que tanto han criticado en el pasado. Hemos visto cómo funcionarios de Nuevas Ideas en lo municipal lo único que hicieron fue llegar a subirse dietas en los consejos municipales. Hemos visto cómo en mismo Nuevas Ideas tiene adentro de sus filas lo peor que ha sido de Arena, del FMLN y de muchos otros partidos. Bien lo decían, la consolidación del pacto Arena Frente se dio y se consumó en el partido que hoy se llama Nuevas Ideas. Voy a hacer una pausa comercial, son las 7:47. Gracias a usted por estar participando, por estar activos a través de nuestras plataformas digitales. Y sobre todo vamos a la pausa y regresamos también a examinar un poco el escenario desde tu perspectiva, ahora que ya hay varias precandidaturas de cara a las elecciones presidenciales. ¿Cuál es el examen que tú haces de lo que se tiene hoy en día? Sobre todo cuando se apuesta mucho a candidaturas que vayan acompañadas de la sociedad civil. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Uno de los principales argumentos que en su momento surgió en la vocería popular o de la sociedad civil, si lo quieren ver, es que la oposición política partidaria en el país está fragmentada y que difícilmente puede ser competitiva en un proceso de elección de mucha ventaja, en la cual en este caso el Ejecutivo la tiene a partir del posicionamiento que tiene en las encuestas, como lo hemos hablado. Por esa razón, muchos dijeron, bueno, sacamos perfiles, escojamos perfiles, saquemos fórmulas que vengan de la sociedad civil y presentemos a los partidos políticos. Eso ha llevado ya a tener, creo que 3 o 4, 3 serían, ¿verdad? 4 con la del partido FMLN, que está Manuel Flores, pero hay 13 ahí precandidaturas que vienen de la sociedad civil. ¿Cuál es el examen que desde tu experiencia y lectura y como parte también dentro de la estructura misma porque tú estás dentro del COENA, ¿no? Como vicepresidente. Como vicepresidente, están examinando esta situación, Ricardo. Solo quería, Ernesto, y perdón que me aproveche, pero quería cerrar el tema anterior con lo siguiente. Lo que se podría vaticinar que lo que vamos a tener como resultado de esta reducción vulgar de municipios que han hecho desde el gobierno va a ser todavía agudizar más el problema de atención a la ciudadanía. Y con esta última estadística dejo este tema y te contesto a la pregunta que me acabas de hacer. Más del 60% de las obras y proyectos que los alcaldes del país esperaban de parte de la DOM no se hicieron. 60% de los proyectos que llegaron con la mentiría y con la pajita, los alcaldes, denos 3 proyectos cada uno y son los 3 proyectos que le vamos a hacer en estos 3 años. El 60% de esos proyectos no se realizaron. ¿Qué nos sigue diciendo eso o qué reafirma eso? Que al gobierno central de Nuevas Ideas no le interesa el desarrollo local, le interesa únicamente sostener el poder para seguir haciendo lo que se ha venido haciendo en el país. ¿Qué se ha hecho? Eso es cuestión de cada criterio de cada quien. En cuanto a lo que me preguntabas, yo creo que todos los gobiernos... La fragmentación. Sí, pero quiero poner el contexto. Yo creo que todos los gobiernos, no voy a hablar del mundo ni del continente, de la región, siempre le han tenido algún tipo de cuidado y quizás hasta de temor a la sociedad civil organizada, que es algo muy etéreo, que es algo que no se, que a medio se ve pero no se toca, que no se sabe quién es sociedad civil, quién no, que son organizaciones fachadas, que unas son pagadas. Y esto ha sido parte de la narrativa desde la presidencia de la República de El Salvador hacia la sociedad civil de nuestro país. Qué bueno que la sociedad civil hoy pudimos ver en estos últimos años cómo la sociedad civil salvadoreña, la sociedad civil organizada, se ha presentado con mayor interés
en poder sostener y balancear el poder político en el país. Qué bueno. Obviamente yo también ya lo he dicho y lo reitero, la sociedad civil no es un partido político. Constitucionalmente, todavía en El Salvador, todos aquellos salvadoreños o salvadoreñas que tienen una aspiración de llegar a un puesto de elección popular tienen que pasar por la inscripción, afiliación, inscripción y participación dentro de un partido político. Yo creo que eso se fue comprendiendo a lo largo de los meses en nuestro país y la sociedad civil ha comenzado a proponer personas, ha comenzado a proponer candidatos para alcaldes, para consejos o regidores, para diputados y también para presidentes. Lo hemos estado viendo. Yo quizás no diría hay una o existe una fragmentación, es que yo creo que es el mismo derecho que tienen todos los salvadoreños que tenemos de poder participar a donde más nos parezca. Y si la sociedad civil, que es muy diversa, que es muy amplia y que hoy se ve todavía con mucho más compromiso e interés de poder sostener el balance político en lo nacional, el que comiencen a salir diversos candidatos o candidatas desde la sociedad civil, yo no lo viera como una fragmentación, sino como una madurez política, cívica, ciudadana que se está viviendo en nuestro país y que es de beneficio. Porque no puede ser que solo salga un candidato o una candidata en medio de todo el mar, no solo de sociedad civil, sino de ciudadanía salvadoreña. Y qué bueno que hoy están proponiendo y que los partidos políticos nos vemos también en medio de esa discusión para poder aperturar las puertas de nuestros partidos para la participación de estos salvadoreños. Yo lo veo con buenos ojos, lo veo como un paso de madurez política que la sociedad salvadoreña va encaminado y lo veo en buen sentido. No lo veo como una fragmentación, lo veo más como una fortaleza que se ha ganado dentro del esquema sociopolítico de nuestro país. Ojalá que eso sea de beneficio para nuestra democracia. Y más allá de la democracia, para que los salvadoreños podamos tener propuestas. Porque, a ver, en El Salvador hoy dicen, la popularidad del presidente es muy alta. Sí. Pero ¿será que todos los problemas están atendiendo los verdaderos, los reales problemas de los salvadoreños? Me van a decir, es que la seguridad, no, de acuerdo, y lo hemos dicho. Y el énfasis de todo el trabajo proyectado por la sociedad civil y particularmente el partido que tú representas está más enfocado en ese énfasis en ganar alcaldías o diputaciones. No, nosotros desde el principio lo hemos dicho y lo sostenemos. Nosotros tenemos la visión de participar en todas las elecciones a las que nos enfrentamos en el 2024, desde la presidencia, desde la Asamblea Legislativa, en lo municipal y en el Parlamento Centroamericano. Eso lo dijimos desde el principio. Y por eso nuestra convocatoria fue en ese sentido. Ese énfasis. Entonces, no tenemos un particular interés de solo apuntalar a un camino, sino en poder ofrecer una alternativa en todos los sentidos a los salvadoreños. ¿Hay coaliciones contempladas dentro del énfasis ese? Nosotros dejamos abierto ese punto en la última Asamblea General que tuvimos, en el cual estábamos abiertos a poder hacer coaliciones. Obviamente, antes de que tomen estas declaraciones mías y comiencen a hacer memes en las redes sociales, porque les incomoda un poco, obviamente con el FMLN, ya lo hemos dicho, no caminamos pero ni a la esquina. ¿Por qué? Porque somos equidistantes en cuanto a principios y a valores. Entonces, obviamente con ellos es muy difícil. Y me va a decir, es que ella está hablando cosas que solo son discursos. No, nosotros defendemos la vida. Un ejemplo que para muchos es trillado, pero para nosotros sigue teniendo mucha valía. Nosotros defendemos la vida desde su concepción, ellos no. Solo para citar un ejemplo. Nosotros creemos en la familia, ellos piensan en una forma más diversa de ver el tema familiar. Entonces, en ese tipo de cosas nos podemos comenzar a diferenciar y podemos hablar de muchos otros factores. Sin embargo, también hemos dicho
que con partidos que yo los fui muy criticado en algún momento porque yo dije los partidos parásitos del Ejecutivo, lo sigo sosteniendo, son eso. ¿Por qué parásito? El parásito vive del cuerpo del que se alimenta. Y hay partidos que han demostrado a lo largo de muchos años, de muchas décadas en este país, que se pliegan al partido de gobierno y lo seguimos viendo. Entonces tampoco es muy difícil que podamos hacer PCN, sí, coaliciones con ellos. Ahí va PCN, ahí va Gana, ahí va hoy los nuevos que le inscribieron al gobierno, Fuerza Solidaria. Sí, sí. Sí, es que me confundo porque de los que renunciaron de Arena y de otros partidos, los distribuyeron en 2 partiditos ahí. Entonces es muy difícil que con ellos podamos también hacer coalición. O sea, eso lo dijimos desde el principio, sino menos aquellos partidos políticos que realmente puedan y quieran construir una agenda de desarrollo y de beneficio para los salvadoreños. Ok, bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte, Ricardo, que me hayas acompañado y nos hayas hecho una lectura de la situación interna de tu partido, la visión que tiene proyectada de cara a las elecciones y un poco el examen que se le hace, obviamente, al entorno en la que se mueven los partidos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos, Ernesto, una cosa más, que la madurez política del mismo Nuevas Ideas se comience a ver desde ya. Demuéstrenle a los salvadoreños que tienen un interés de poder solucionar las problemáticas reales de nuestra gente. El día de ayer acompañamos a las comunidades organizadas en fe, que se llama COFOA. Ellos tienen un problema de 350,000 familias que no tienen titularizaciones y que no tienen legalizados sus lotes a nivel nacional. Ojalá sea un tema que no lo politicen ellos, Nuevas Ideas, y que vean y que tomen conciencia que es una cruel situación que por décadas han vivido estos salvadoreños y hoy que tienen todo el poder se lo pueden solucionar. Ojalá, Neto, estas cosas puedan ir avanzando en beneficio de nuestra gente. Muchas gracias por el espacio y feliz día a todos nuestros hermanos salvadoreños. Gracias, Ricardo. Te agradezco muchísimo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.